un programa de análisis de los hechos más importantes de la vida nacional. La creciente angustia de la ciudadanía por la crisis económica que ha estallado en paros y motines y el aparente fracaso de las medidas parciales con que se ha intentado resolverla sugieren la idea de que el problema está situado más profundamente en el organismo social. Por eso, Una Hora desenvolverá un análisis a fondo de la propia estructura de la producción, buscando los mejores remedios gracias a la participación del diputado de Democracia Popular, doctor Juan Tama, autor del discutido proyecto de la congestión empresarial, el presidente de la Cámara de Industriales de Guayaquil, abogado Rómulo López Abando, y el profesor universitario guatemalteco, ingeniero Manuel Ayao. Conductor del programa será el periodista Patricio Quevedo Terán. La empresa es como la célula del organismo económico, al proporcionar bienes y servicios para satisfacer las necesidades colectivas. Es también, desde un punto de vista existencial, el sitio en donde la mayor parte de los seres humanos pasamos y entregamos nuestra existencia, pero adicionalmente se ha convertido en escenario de choque y confrontación de las principales doctrinas respecto de la organización de la sociedad. Y cada una de esas doctrinas ha escogido un cierto tipo de empresa a la que considera la mejor. Por ejemplo, si es que los dueños del capital son personas particulares, eso es la libre empresa. Si es que es el Estado a través de la burocracia quien administra el capital, eso es de empresa pública. Si es que en la propiedad del capital hay particulares y el Estado, eso es de empresa mixta. O si es que se procura que los propios trabajadores tengan injerencia en cuanto al manejo del capital, eso sería la empresa comunitaria. Mirando a estos tipos de organización, ¿se puede decir, ingeniero Ayao, que hay alguno que es el ideal? O, si no existe, que resulta mejor combinar todas estas modalidades? Yo creo que para cada tipo de producción, el tipo de empresa puede ser diferente. Digamos, hay empresas muy grandes que necesitan recurrir a mucho capital, hay empresas pequeñas, y que cuando en una sociedad hay libertad de organización, la gente escogerá la forma que más conviene a esas circunstancias de lugar y tiempo, que además siempre están cambiando. Por eso creo yo que la organización que llamamos economía de mercado no es excluyente a ninguna forma de organización. Y no es una forma de empresa. De organización de empresa. Digamos, la cooperativa más usada hoy día es aquella en la cual los beneficios se distribuyen de acuerdo con el aporte de capital de cada persona, la comúnmente llamada sociedad anónima accionada. También hay cooperativas dentro de la economía de mercado donde el beneficio lo reciben los participantes a base de una reducción del precio del producto. En ese caso se están dividiendo el beneficio de acuerdo con el uso que hagan del producto de la empresa. Eso puede en unos casos ser lo más conveniente, como lo es en empresas agrícolas pequeñas en Estados Unidos, Canadá, etc. De manera que cuando una sociedad está organizada bajo un sistema que no impide a las personas organizarse en la forma que según ellos, dadas sus circunstancias que ellos conocen bien, optar por cualquier sistema, el mercado, es decir, la voluntad de todos, que es lo que llamamos mercado, será la que dispone cuál es la organización idónea para esas circunstancias. Pero si es que atendemos a los dos tipos de empresa que parecen colocarse en los extremos y que están siendo ensayados, el uno en ciertos lugares de Latinoamérica, el otro en lugares diversos, empresa libre o empresa privada y empresa pública, ¿usted por cuál de las dos alternativas votaría? Bueno, yo no estoy a favor de convertir a los ciudadanos en empresarios coercitivamente. Creo que los ciudadanos deben tener libertad de escoger sus prioridades, cuando quieren convertirse en productores de cine o de transporte y cuando tienen otras prioridades.
Creo que es nuestro deber respetar esos derechos de los individuos. Por lo tanto, yo sí no creo que es conveniente la empresa pública que convierte a la gente, quiera o no, en empresario. Pero en un empresario muy sui generis, porque le dicen que es dueño, pero él no puede vender su participación. Él no tiene los derechos de un propietario, solo tiene el nombre de un propietario. Yo soy contrario a la sociedad coercitiva. No creo que es eficiente económicamente y no creo que logra las metas de sus promotores, que es desde luego el bienestar general, como lo es también la meta de los que estamos a favor de la economía de mercado. Libre empresa o empresa estatal u otras alternativas son las mejores fórmulas para la solución. Juan. Yo creo, Patricio, retomando la presentación que tú hiciste del problema, de que el mundo moderno, el mundo contemporáneo en el que estamos viviendo nosotros, está asistiendo a lo que yo me permitiría llamar una crisis de la empresa, o mejor quizá un replanteamiento de la empresa como célula del quehacer productivo de las naciones. ¿Por qué? Porque la empresa, pues, que se origina hace unos pocos siglos como la aventura que hacen unos hombres en torno a algún propósito que ellos tienen, así la empresa de venir a conquistar y a descubrir América, pues la empresa se ha convertido, y tú usaste una palabra que me parece muy acertada, en casi la célula de la organización económica del mundo moderno. Y al convertirse en la célula de la organización económica del mundo moderno, se ha revestido no solo de tal poderío económico, sino de tal poderío a secas, entendido poderío social, entendido poderío político, etc., que ha llegado a preocupar a quienes de una u otra manera se preocupan por la organización del Estado. Y ha llegado a preocupar a quienes se preocupan por la organización del Estado, a los filósofos, a los politólogos, a los ideólogos, a quienes orientan la opinión pública y a quienes hacemos pura y simplemente política, porque ciertamente ha crecido de tal manera, y de tal manera controla y trata de controlar al aparato estatal, que hace falta de que la empresa empiece a cumplir un rol dentro del quehacer social y económico que viven los diferentes estados modernos. De suerte que yo creo que vale la pena sentar esta premisa, de que la empresa como tal, el contenido de la empresa, el significado y el sentido de la empresa se hallan en crisis, en cuestionamiento de muchos sectores de opinión del mundo. Y entonces, ¿hacia dónde se apunta la crisis y hacia dónde se apuntan los replanteamientos que en torno a la empresa se hacen? Se apuntan a que la empresa como célula organizativa de la producción y de la economía del mundo, pues no puede ser ajena a todos los objetivos de un país, a los objetivos de una sociedad, etc., sino que tiene que coparticipar de ella y que tiene que dar su aporte indudablemente significativo hacia el cumplimiento y hacia la realización de esos objetivos. Este es un poco el replanteamiento que está viviendo el mundo moderno, a mi entender, y un replanteamiento al cual nosotros los ecuatorianos no nos podemos sustraer, menos los latinoamericanos. Sobre esto podríamos comenzar en la discusión ya casuística de cuál empresa es la que más conviene. Y en esa discusión casuística de la empresa, en función de la vida estatal y de la vida societal, debemos indicar de que dentro de los replanteamientos y del cambio de valores que se han dado en el mundo actual, está la relación capital-trabajo. Si nosotros revisamos la historia del país, solamente Vaquerizo Moreno, en la década del 20, que fue una década en la historia del pensamiento ecuatoriano muy fructífera, es en la década en que se funda el Partido Socialista, en que comienzan los primeros albores del comunismo, después de la Revolución Bolchevique de 1917, en que se reactualiza el Partido Conservador, una gran nueva declaratoria de principios, se reactualiza el Partido Liberal, etc. Y en esa década del 20, en la historia ecuatoriana, se comienza a hablar de las tensiones capital-trabajo por parte de Vaquerizo Moreno. Pero esto, pues, hasta entonces, y quizás no solo hasta entonces, casi ha sido
el avisoramiento de los hombres inteligentes, instruidos, cultos del país, pero con un gran vacío de masas. O sea, no ha sido el sentimiento de un conglomerado humano más o menos significativo. Así llegamos a 1938, en que se dicta, bajo un régimen de facto, el único código de trabajo que ha tenido el país, y de allí podemos decir que llegamos hasta nuestros días en este avance de las relaciones capital-trabajo. Actualmente, políticos, filósofos, ideólogos, pensadores cristianos, la Iglesia Católica, etc., han aportado una serie de nuevos elementos que hacen variar fundamentalmente, sustancialmente, la esencia misma de la empresa, que es, en definitiva, suma de capital y suma de trabajo. Y hacen variar definitivamente la esencia de la empresa porque nos encontramos con una revaloración de la fuerza laboral, a diferencia de la época tradicional que hemos vivido, en que el capital era el factor preponderante y el más importante para quienes miraban el fenómeno global. De suerte que, producida esta revalorización como parte del replanteamiento hecho de estos valores, pues un poco vivimos y empezamos a vivir en la búsqueda de una empresa en la que el capital y el trabajo al menos estén sentados a la misma mesa, porque consideramos que el capital tiene por origen justamente el trabajo, y desde el punto de vista de quienes estamos en el sector humanista, en el orden político, pues preferimos y damos más importancia al trabajo antes que al capital. Esto hace pues de que se replantee ya el juego de fuerzas existentes en el interior de la empresa para que sea el sector laboral el que tenga una importancia cuando menos similar a la que tienen los dueños del capital, que en definitiva es trabajo acumulado. Pero indudablemente hemos de diferenciar, y en eso yo comparto los criterios consagrados en la Constitución Política ecuatoriana vigente, de que es necesario sectorizar en varios bloques de empresas el orden productivo o el orden económico de un país. Yo comparto, digo, los criterios expuestos en la Constitución Política vigente porque es indudablemente necesario de que ciertas clases de actividades deben estar en manos de la empresa privada. Hablaba nuestro amigo aquí presente, el ingeniero Ayau, hablaba él sobre la vitalidad que tiene la empresa privada, y en mucho eso es cierto, y esa vitalidad tiene que ser desarrollada y tiene que ser cumplida y plasmada en obras efectivas por la empresa privada, en el área en que la empresa privada debe manejar el negocio que se da en la vida de una sociedad. Hablabas tú, y con razón, de la existencia de una economía mixta y de una empresa mixta, y es también indispensable que esa empresa mixta exista. Se ha hablado de la empresa comunitaria, de la autogestionaria, en que serían los propios trabajadores los que organizan su empresa y la autogestión. Y finalmente, quizás la empresa más conflictiva, la empresa llamada pública o la empresa estatal. Porque consideramos desde el punto de vista ideológico de que existen una serie de aspectos del quehacer económico de un Estado que ya por un motivo o ya por otro motivo no pueden estar en manos particulares, por ser servicios básicos que si estuvieran en manos particulares le darían un control tremendo al sector privado frente al aparato estatal. Teléfonos, luz, agua potable, energía eléctrica en general, etc. O bien porque significan una gran erogación de capitales que el sector privado no está en capacidad de hacerlo. Y no solo que significan una gran erogación de capitales, sino que significan poca rentabilidad, que el sector privado no va a quererlo hacer, pero que tiene que hacerlo el sector estatal, porque, y vale la pena subrayar, porque el quehacer del Estado no es un quehacer simplemente utilitario. El Estado no tiene por finalidad, a diferencia de la empresa privada, buscar simple y llanamente lucro, sino el quehacer del Estado es dar servicios, fundamentalmente a una sociedad. De suerte que yo comparto los 4 estamentos de la empresa que asigna la Constitución Política vigente, si bien creo que estos tienen que ser desarrollados, estudiados, planteados dentro de los esquemas debidos, etc. Planteando el problema que ahora nos reúne, en un nivel anterior a ese al que correspondían mis preguntas del ingeniero Ayau, Juan ha dicho, no, antes de
examinar las clases concretas, específicas de empresas, reconozcamos que es el propio sentido de empresa lo que está en cuestionamiento y eventualmente en crisis. Usted, Rómulo, es un hombre de empresa y un dirigente de los hombres de empresa. ¿Comparte ese criterio? Pues yo creo que lo que está en cuestionamiento no es el principio de empresa, porque el principio de empresa deriva de la facultad natural del ser humano, de su libertad implícita, su derecho a emprender dentro del marco de la libertad que no puede jamás ser vulnerada bajo ningún concepto. Pienso que el replanteo que debemos hacer no es propiamente de la empresa privada o pública como tal, sino de la vigencia válida de los derechos básicos de todo ser humano. La inquietud que nos planteamos a nivel de responsables de la conducción pública o privada es en qué forma y cómo podemos darle a la mayor cantidad posible de personas en un determinado país, en el menor tiempo, el mejor nivel de vida al menor costo posible. Y eso es solamente factible cuando se respeta la libertad del ciudadano, su capacidad a emprender, por no solamente obtener los mejores bienes y servicios para la colectividad al menor costo, sino a su vez para que estos bienes alcancen a la mayor cantidad posible de ciudadanos. Yo no creo que el capital sea producto del trabajo así, de manera tan dogmática. El capital es producto del ahorro, la diferencia entre producción y consumo. La persona que produce más en relación a su capacidad de consumo está marginando una determinada cantidad que le permite capital. Pienso que es necesario que nosotros respetemos la Constitución vigente en un país determinado, pero no solamente en una forma parcial en cuanto a los sectores de la economía, como lo ha planteado el diputado Tama. La Constitución del Ecuador también dice de que el marco dentro del cual se deberá bosquejar la economía del Ecuador es la economía de mercado. Y la economía de mercado precisamente tiende a darle la mayor libertad al consumidor, al ciudadano común y corriente, al ciudadano aquel que sin tener el poder político que tienen los partidos o los dirigentes gremiales, decide en uso de su libertad qué producto consume y cuál no. Este es el verdadero esquema, tratar de darle a la mayor cantidad posible de pobladores el mejor nivel de vida. No entrar en un análisis donde cuestionamos enfoques, si se quiere, retóricos, porque cabría también decir, está en cuestionamiento histórico la estructura misma del Estado. Si el Estado se lo entiende como la organización manejada por la burocracia, no creo que este sea el verdadero objetivo social que determinó a los ciudadanos a unirse en sociedad y a escoger la organización social más conveniente a sus legítimos intereses. Creo que, repito, el punto fundamental radica en mejorar el nivel de vida, en darle a todos los ciudadanos la oportunidad de consumir y de vivir en mejores condiciones a las que anteriormente pudieran haber existido. Estimo que la economía de mercado, establecida en la Constitución política vigente del Ecuador, es la tesis que en estos momentos ha logrado dar no solamente un papel destacado en el mundo contemporáneo, sino que ha eliminado la miseria en países como Japón, que después de una devastadora guerra mundial, Hiroshima y Nagasaki, logra llegar a los más altos niveles de empleo, de producción y de nivel de vida. Alemania Occidental en contraste con Alemania Oriental, Taiwán en relación a China continental, y así por el estilo, donde nosotros observamos que la tecnología, el desarrollo intelectual
el desarrollo cultural y artístico de la población, el mejor nivel de vida en suma, son los factores que en definitiva deben preocuparnos a todos, porque yo no creo que los dirigentes políticos, ni los dirigentes gremiales, ni los filósofos, ni los artistas debamos preocuparnos de forzar a los ciudadanos contra su libertad a escoger el nivel económico, social y político que demanda su legítimo derecho a producir en libertad. Me parece muy interesante y muy pragmático el enfoque de Rómulo López, en el sentido de que lo que se trata es de establecer cuál es el camino que logrará el mayor bienestar para el mayor número de gentes en el menor tiempo posible. Y eso se vincula, sin duda, con aquel artículo que se ha convertido en el más discutido de la Constitución ecuatoriana, el que distingue los 4 sectores en la economía que yo de alguna manera mencioné en el inicio del programa. Usted, ingeniero, se manifestó como, en tesis, adversario de la empresa pública, pero el diputado Tama señala que hay ciertas empresas que tienen que ser públicas, debido a la circunstancia de que reclaman unas inversiones gigantescas, tienen una rentabilidad más bien baja y otorgan un poder demasiado grande, que sería peligroso dejar en manos de personas particulares. ¿Qué comentar de esos argumentos? Bueno, tomándolos en el orden inverso que los ha mencionado, suponiendo que el poder económico tenga grandes inconvenientes, que tal vez los tiene, debemos también admitir que el exceso de poder político también lo tiene. Y entonces resulta que la combinación de poder político con el poder económico tiene el poder total. Y yo, por naturaleza, me opongo al totalitarismo. Yo concuerdo con lo que decía Rómulo. Lo que realmente está en discusión es hasta dónde se va a limitar el derecho de un individuo a emprender. Porque tomemos en cuenta que nadie se va a lanzar a emprender nada que no es deseado por otros, porque se quedaría con el producto de su trabajo, de su inversión, etc. Nadie produce nada para llenar los almacenes propios de inventarios. En el mercado, la guía referente a qué producir son los deseos ajenos, de acuerdo con criterios ajenos. Podrá la publicidad tener una influencia aquí, pero es mínima comparada con los mandatos ya propiamente del mercado. El empresario es un mandatario del pueblo, no es un mandante. Lo primero que debe aprender un empresario, y si no lo aprende quiebra, es que el cliente siempre tiene la razón. El cliente es el pueblo. La producción en masa es para las masas. En cuanto al poder, pues yo creo que si algo tiene de malo el poder, el exceso de poder económico y el exceso de poder político, el poder combinado de las dos cosas combina lo malo de los dos. Tendría todo de malo. Tendría todo. En ese supuesto. Claro, porque el empresario, ¿cómo es que conserva la propiedad de su empresa? Tiene que competir para obtener trabajadores. Él no consigue un trabajador si no le ofrece una oportunidad mejor que las otras que el trabajador tiene. Aunque a mí me parezca mala la oportunidad que le está dando. Generalmente los que critican al empresario no le están ofreciendo ninguna oportunidad, pero critican al empresario que les da una oportunidad que a su juicio no es la mejor, pero debemos admitir que si el trabajador opta por ella es porque es la mejor opción que tiene, si no sería absurdo. El empresario compite por los recursos. Quiere decir que está empujando los precios de sus abastecedores para arriba, si no, no los consigue. El empresario compite por los dineros del público, está empujando los precios para abajo. Esos constreñimientos no los confronta una empresa pública. La empresa pública no es un fracaso porque no se consiga gente competente o gente honrada. Si usted escoge al mejor gerente de una empresa privada y lo pone en una empresa pública, toda su actitud cambia en la manera de adquirir recursos. Yo fui vicepresidente del Instituto Nacional de Electrificación de Guatemala. Todo el procedimiento de compras que teníamos que seguir debido a las leyes de probidad que tienen que existir en la empresa pública inhibían la eficiencia económica en mayor grado que cualquier utilidad que hubiera tenido una empresa privada.
Y no vamos a decir que debemos prescindir de las leyes de probidad de las empresas estatales. De manera que, en cuanto a los mecanismos de operación de una empresa estatal, garantizan siempre su ineficiencia, sea quien sea que la maneja. Cuando se dice, que esto se decía mucho también hace mucho tiempo, que las empresas, que hay empresas necesariamente tienen que ser del Estado porque no hay suficiente capital privado. Yo recuerdo lo que decía De Gaulle en Francia, que las carreteras las tendría que hacer la empresa privada porque los gobiernos no tenían suficiente dinero. Las mejores carreteras de España, las carreteras que hicieron los Estados Unidos, que eran de acero, fueron de empresa privada, la red mundial de comunicación aérea, la mayor parte es privada, salvo que hay muchos gobiernos que tienen por prestigio su propia empresa, privando al país de los recursos ahí empleados de otras satisfacciones prioritarias. Pero la evidencia, las redes marítimas del mundo, esas no son estatales. Es decir, que tenemos toda la evidencia que más bien a mayor envergadura de una empresa, más necesario es que lo atienda el sector privado. Ahora, hay una cosa curiosa, porque que para mí la prueba del fuego a los argumentos a favor de la empresa estatal. ¿Por qué? Casi invariablemente, al establecer una empresa estatal de transporte de esto o del otro, prohíben que se le haga competencia. Si tuviesen fe que la empresa estatal es eficiente y que por el hecho de no lucrar puede prestar un servicio más barato y mejor, no habría la menor posibilidad de que se establezca una empresa privada. Y yo he llegado a la conclusión de que los proponentes de las empresas estatales invariablemente la proponen simultáneamente con la prohibición a la competencia para que no exista parámetro que demuestre su ineficiencia. Cuando a mí me dice alguien que está a favor de establecer una empresa estatal, bueno, ¿estás dispuesto a que no se prohíba que otros también lo hagan? Entonces, algún argumento va a encontrar para prohibirlo, que es muy grande y de todos modos no lo van a hacer. Y por lo tanto la prohibición sería inocua. Pero sin embargo se prohíbe. Y me extraña aún más, porque generalmente se dice que la empresa estatal está justificada porque va a producir algo de primera prioridad, total, muy necesario, muy conveniente. Es el grado de conveniencia de su producto el que induce a decir, por lo tanto, lo debe hacer el Estado. Inmediatamente se dice, y por lo tanto se prohíbe que otros lo hagan. ¿Desde cuándo es conveniente prohibir que se haga algo que se ha declarado como bueno, necesario y conveniente? Yo he notado, invariablemente, que toda empresa estatal que compite con una privada necesita el sostén del contribuyente para cubrir las pérdidas, porque una empresa privada no puede perder mucho tiempo. De manera que esa es para mí la prueba de fuego. El establecer el monopolio prueba la escasa confianza en la eficacia que va a tener esa actividad empresarial convertida en pública, en definitiva. Resultaría el argumento, de manera que, Juan, sigue estando todavía en tela de juicio la conveniencia social, prescindamos un instante de lo mandado en la Constitución, sino la conveniencia social de establecer empresas públicas para ciertos ramos de actividad. Sin monopolio. Sí, porque se manifiesta si es que ya es peligroso el excesivo poder económico, y evidentemente que lo es. Resulta totalitario el juntar el poder económico de ese tipo de empresas con el poder político que es propio del gobierno. En cuanto al monto de las inversiones, hay grandes organizaciones privadas que movilizan enormes cantidades de capital. Y sobre todo se alega que acaba siendo ineficiente la empresa pública. Y claro, aunque en realidad no lo mencionó el ingeniero Ayau, ahí sí existe un daño muy serio contra la colectividad. Porque si es que una empresa pública en efecto tiene pérdidas, se cubren esas pérdidas con el sacrificio de los contribuyentes, es decir, de miles de personas. ¿Cómo enfrentar ese tipo de argumentación? En primer lugar me voy a referir a lo que tú planteas, que es fruto de la intervención del ingeniero Ayau, para luego referirme a algunas aseveraciones que las hizo Rómulo. En cuanto a lo primero, lo que plantea el ingeniero Ayau de que poder económico
más poder político, da igual poder total igual totalitarismo, y como usted es hombre democrático, antitotalitarista, está en contra de eso. Este es el análisis metodológico de lógica formal hecho por el ingeniero Ayau. Pero yo creo que esto es lo que en lógica formal se llama un sofisma, porque no se puede sostener en lógica de que poder económico más poder político igual poder total igual totalitarismo. Porque justamente lo que ha vivido nuestro país y en general toda Latinoamérica, y diríamos que quizás todos los países del tercer mundo, es el enfrentamiento entre poder económico y poder político. Si nosotros analizamos la historia de América Latina, encontramos que por qué los gobiernos no pueden hacer nada, que por qué los gobiernos se caen, que por qué se producen las intermediaciones militares. En fin, pues todos estos elementos del quehacer político, social, económico de nuestros países los podemos comprender a base de la lucha casi permanente poder económico contra poder político. Un gobierno llega a las más altas funciones del Estado como resultado del proceso electoral, como resultado de la votación de los ecuatorianos en el caso nuestro, y pronto tiene que ceder en las pretensiones de la campaña electoral, en los dictámenes de sus electores, al poderío económico de los centros de control económico de ese país. Entonces esa pugna, poder económico, poder político, ha sido la pugna que, por decirlo menos, ha neutralizado toda labor política seria de transformación de la estructura del Ecuador. Solamente se han podido dar transformaciones más o menos serias, más o menos de importancia, en la medida en que el poder económico no ha puesto su veto al poder político. Esta ha sido la suerte de nuestro país. Si analizamos el proceso de reforma agraria en los años 60 en el Ecuador, ¿cómo se da este proceso de reforma agraria entre comillas? Se da porque son los propios latifundistas serranos fundamentalmente los que dan el visto bueno a que el proceso se haga. ¿Y por qué dan el visto bueno a que el proceso de reforma agraria se haga en el país? Porque conviene a la alteración de las relaciones precapitalistas para engendrar unas relaciones capitalistas en el orden productivo del país, y a fin de tener en los desocupados de la hacienda serrana un gran caudal de mano de obra barata que rompa los precios en el desarrollo capitalista del país. Y esto pues podríamos irlo aplicando a casi todas las circunstancias del desarrollo y del quehacer histórico del Ecuador y de muchos países de Latinoamérica. En el caso de Centroamérica creo que los conflictos más o menos serán similares. De suerte que de ninguna manera yo creo que se puede concebir de que dándole un poderío económico, un poderío de manejo de los recursos naturales, del manejo de los transportes, de la energía eléctrica, del agua potable, etcétera, los servicios básicos al Estado, le estamos dando un gran poderío económico que le convierta a ese régimen en un régimen totalitario. De ninguna manera. Precisamente, en mi primera intervención yo hablé del poderío que significa la empresa como tal, en más o menos radical acecho al poder político del país. Este rato que estamos viendo en este país, el enfrentamiento empresa privada o empresas privadas frente al poder político, o sea, el enfrentamiento poder económico frente al poder político. Enfrentamiento en que unas veces parece que el gobierno le gana la partida al poder económico y otras veces en que parece que es el poder económico el que le gana la partida al poder político en contra de los más amplios sectores populares de un país. De suerte que, en la medida en que seamos capaces de terminar con esta pugna, poder económico, poder político, y en la medida en que avancemos algo que es un postulado de nuestro partido y de muchos partidos progresistas de este país y de América Latina, la democracia económica. Mientras no toquemos, y vuelvo al tema fundamental de tu cuestionamiento, Patricio, a la empresa, no podremos hablar de democracia económica. Modernamente en estos días en América Latina y en Europa se está hablando del paso de la democracia política, de la democracia formal a la democracia económica. ¿Cómo se puede dar ese paso de la democracia política a la democracia económica? Únicamente a base del replanteo de la empresa.
que es el centro, la célula, como tú dijiste, de la organización económica del mundo moderno. Incidentalmente, respecto de tu alusión de que en el Ecuador la ambivalencia de poder político y poder económico ha originado la necesidad de retroceder en las ofertas electorales, ya atendiendo al caso concreto que estamos viviendo y a los 2 años de la restauración democrática, se ha dado también esa circunstancia de que frente a lo que fue ofrecido, debido a lo que tú estimas como traba y oposición del poder económico y sus centros fundamentales, ha habido que replegarse en mayor o menor medida. Mira, yo creo que al margen, y tú has hecho bien en anotar, de la cosa incidental, de que si esto ha ocurrido en este gobierno de mi compañero Osvaldo Hurtado o no ha ocurrido, si ocurrió en el gobierno del presidente Roldós o no ocurrió, si ocurrió en los gobiernos velasquistas o no ocurrieron, al margen de las personas y de la relación que nosotros podamos tener con esas personas, creo que basta analizar la historia de los últimos 15 o 20 años, entre lo que es declaración de campaña electoral, entre lo que es declaración del candidato, frente a lo que es el acto de gobierno, es indudable que esto se ha dado. Podemos analizar, porque ya se ha cosificado por razón de la tragedia del tiempo, el gobierno del presidente Roldós. El gobierno del presidente Roldós es un gobierno desgarrado en el sentido humano, un gobierno desgarrado de un presidente que indudablemente tenía un corazón inclinado hacia una gran transformación del país y que en sus actos de gobierno tuvo que ceder una y otra vez a las presiones de los sectores dominantes en el orden económico. Podemos tomar declaraciones que hace Rodríguez Lara en 1975, después de la famosa revuelta del 1 de septiembre, que están publicadas en el diario El Comercio del 12 de octubre de 1975. Y él les dice a los señores, y él declara, pero si a los señores industriales yo les he dado todo, les he dado exoneraciones, les he dado liberaciones, les he mejorado los aranceles, ¿por qué me han hecho esto? Yo tengo aquí esas declaraciones de Rodríguez Lara del 12 de octubre de 1975. Velasco Ibarra, un hombre que llegaba al poder con toda la emoción y con toda la esperanza de un pueblo suburbano, menesteroso, etcétera, que estaba atrás de él. ¿En qué terminaban sus gobiernos? En una rápida entrega a la oligarquía del país, a punto que uno de los estudiosos de la realidad nacional lo llama el caudillo de la oligarquía, pero que al menos le supo servir, le supo ayudar, supo transar con la oligarquía. Este es el drama de la vida ecuatoriana y el drama quizás de muchos pueblos latinoamericanos, la lucha del poder político en detrimento del poder económico en detrimento del poder político. Examinemos los otros argumentos vinculados con empresa pública. En cuanto a los otros argumentos, pues bastaría, es indudable que estamos asistiendo a la agresión que hace la empresa privada, pues que no tiene lamentablemente la lucidez para entender el problema del mundo moderno, pues a todo lo que significa signos de estatismo. Lamentablemente yo creo que la peor desgracia que tiene nuestro país y quizás los países de Latinoamérica son la falta de lucidez de las clases dominantes, de los poderes económicos frente al camino que le viene al mundo moderno y particularmente a Latinoamérica y especialmente en el caso nuestro al Ecuador. Si es que el sector empresarial, el sector privado de América Latina y del Ecuador fuera lo suficientemente lúcido, debería apoyar todo planteamiento reformista en este país. Porque todo planteamiento reformista, en definitiva, ¿qué permite? Distender los conflictos, las contradicciones que se están dando en la organización social y económica del Estado. Y en la medida en que esas distensiones se producen, ¿hacia dónde llegamos? Le estamos dando oxígeno a la estructura capitalista que estamos viviendo. Le estamos dando oxígeno a la empresa capitalista. Le estamos dando oxígeno a la formación social con tremendas injusticias que vive la sociedad actual. Pero no, estamos frente al drama que las personas que estamos del lado del reformismo no lo entendemos, de que la empresa privada, en términos generales, existen empresarios progresistas, existen empresarios que han practicado tesis que nosotros las hemos expuesto. Existe, pero el contexto general es de la agresión hacia todo deseo de modernización del aparato estatal. Modernización del aparato estatal y de la formación económica y social que en definitiva les ayuda a ellos mismos. Pero no,
existe tal cerrazón, tal ataque a todo lo que ellos llaman estatismo, que ellos únicamente quisieran que el Estado sea un Estado gendarme, como en los mejores días de la Revolución Francesa, que simplemente se limite a poner a los ampones en las cárceles. Y por eso se hacen campañas, allí sí, solicitando a gritos, a través de todos los medios de que se disponen, solicitando a gritos que se encierren en las cárceles a los ampones. Y en Guayaquil hace poco vivimos una campaña de esas, y cuando se va a contrarrestar las invasiones de tierras, o cuando se ponen más policías, entonces allí sí se aplaude la intervención estatal. Así se entiende lamentablemente por parte de ciertos sectores la intervención estatal. El Estado gendarme que simplemente desarrolle en el mayor volumen posible su capacidad represiva. Pero no el otro Estado, el Estado que tiene que ser un árbitro y que tiene que ser un gran orientador en el quehacer político, social y económico de un país. Para cerrar la consideración vinculada con la empresa pública, pienso que usted quiere hacer algún comentario porque fue acusado, cordialmente, pero acusado, de haber utilizado un sofisma en el argumento aquel de que si se une el poder político con el poder económico, eso es abrir el camino al totalitarismo. Bueno, yo no creo que es ningún sofisma el decir que si tengo poder económico y además tengo poder político, tengo más poder que si solo tengo uno de ellos. Porque estoy teniendo poder en dos ámbitos. Y eso se acerca más al poder total que si solo tengo poder en un ámbito. Sí quisiera hacer una aclaración, que cuando hablamos de economía de mercado, no nos referimos al caso de cuando los empresarios tratan de utilizar al Estado para beneficio propio, a través de solicitar aranceles para garantizar sus ingresos o sus patrimonios. Esa es ausencia de mercado. Yo estoy tan opuesto a que se use el poder político para fines particulares y económicos, ya sea del empresario o del político, en asuntos de producción. Esos no son ejemplos de economía de mercado, esos son ejemplos de ausencia de economía de mercado, provocada por empresarios. Porque tengan muy claro que, por lo menos yo lo tengo muy claro, el empresario en general, en todo el mundo, no es amigo del sistema de libre empresa. El empresario, como cualquier persona, tiene sus prioridades, sus intereses. El político, lo primero que le interesa es el poder político. Y todo lo demás es subsidiario, porque aunque él crea que es un gran benefactor, él no puede ejercer esa su magnífica labor si no tiene el poder. De manera que su primer prioridad es poder político. Y ahí va a sacrificar otros intereses del pueblo. El empresario también, su primer prioridad es la de acrecentar su patrimonio. En una economía de mercado, por eso, el empresario no tiene ningún poder político. Y cuando utiliza el poder político para garantizar su patrimonio, está infringiendo una regla básica de lo que es una economía libre. Cuando se habla de la interpretación histórica del confrontamiento del capital con el Estado y que el empresario no ha favorecido las reformas, yo diría que se está interpretando la historia mal. El empresario no ha demostrado tener un poder económico que se traduzca en poder legislativo. Solo hay que ver la legislación. La mayor parte de la legislación va en contra del capital. En todas partes del mundo hoy día. Yo no conozco el caso del Ecuador. Pero si los empresarios fueran los que legislan, yo sospecho que la legislación sería muy diferente a la que es. De manera que, si tienen poder, según mi parecer, no lo han sabido usar para beneficio propio. Pero es que hay unas consideraciones básicas en las que se basa el argumento a favor de la empresa estatal. En primer lugar, se exagera el valor del poder económico. Para conservar la propiedad de una empresa, hay que desvelarse a diario, anticipándose a los deseos del pueblo. El empresario no tiene el poder de decirle al pueblo, esto le vamos a dar. El empresario que cree así, quiebra. La manera de conservar el patrimonio en una empresa privada es anticipándose a otros a satisfacer a la gente.
en el sistema más democrático que se puede inventar. Porque el mercado es un plebiscito diario, donde toda la gente lleva su voto, que es el fruto de su trabajo, traducido a dinero. Vota por este, vota por aquel producto. Es el consumidor el que está diciendo, hagan otro carro cuando él compra un carro. Es el consumidor el que dice que ese carro venga del Japón y no de Alemania. Es el consumidor el que dice, usan el hierro para esto, usan para el otro. A través de un plebiscito diario, donde está el fruto de su trabajo fraccionado, para que él apruebe o desapruebe los actos de los empresarios. Yo no me puedo imaginar una cosa más democrática que esa. De manera que si vamos a una democracia económica, solo el mercado la provee, porque es el mercado, la gente, los consumidores los que están tomando la decisión, en contraposición a cuando es una empresa pública. En ese momento es el criterio político de los que están dirigiendo el uso de los recursos económicos los que van a predominar. Y el pueblo va a recibir eso, sea eso lo que quiere o no lo quiere. Si es que de la consideración de empresa pública miramos ahora exclusivamente al estrato empresa privada, yo me fijo en dos aseveraciones de mucho sentido que enunció Juan. Él dijo, por una parte, para que se logre en un país como el Ecuador establecer democracia económica, es necesario un replanteamiento de la estructura interior de la empresa. Y luego sostuvo que los empresarios deberían ser los primeros apoyadores, defensores de intentos reformistas, porque manifestó, eso le da oxígeno al sistema dentro del cual él se desenvuelve. Examinemos esas aseveraciones. Pues sí, yo pienso que en realidad cuando enfocamos con un criterio político el hecho económico, distorsionamos el enfoque y el alcance del hecho económico. Juan Manuel ha hecho un enfoque político, si se quiere, no democrático, lo contrario a la democracia, la demagogia, y yo creo que ahí se distorsiona el hecho económico. No trato de ser peyorativo, pero trato de ser conceptual en la forma más pura posible. El mayor poder económico que tiene cualquier país de Latinoamérica, llámese Ecuador, Colombia, Bolivia, cualquier país, es el Estado. ¿Y el Estado qué es? El Estado es la gran empresa en la que han emprendido los políticos a hacerse cargo del mayor poder político para controlar el poder económico. Fíjese usted en los 2 últimos años en el Ecuador, el presupuesto general del Estado, del gobierno central, va de 25.000 millones de sucres a 56.000 millones en 2 años, donde el gasto corriente se destina el 83% del presupuesto total, igual burocracia, y el 17% a continuar proyectos. La deuda pública, o sea, la dependencia de los prestamistas internacionales, el subdesarrollo, en suma, que eso es antítesis de la inversión y del ahorro local o extranjero, se cuadruplica en este lapso, en que aparentemente se da una democracia política por efecto del voto, pero no se da la democracia económica, donde el ciudadano todos los días tenga derecho a escoger los bienes que más quiera, e interviene ENAC y le dice, este arroz es mejor que el que venden los empresarios privados, y le suben los precios del ENAC, y sube el precio de la leche, y sube el precio de todo, acapara, especula, viene la escasez y la carestía en suma. El mayor capitalista, en resumen, es el Estado, porque no hay empresa privada que maneje tantos recursos que no salen del Estado, porque el Estado es una entelequia criada por el ser humano para preservar sus derechos legítimos, los derechos del pueblo, y no para, más bien, avasallarlos. Este gran capitalista que es el Estado, es también el mayor latifundista en América Latina. En Ecuador existe una gran cantidad de tierras que se han quitado al sector productivo para dárselas al IERAC. Y el problema es la ineficiencia del sector público, su falta de competitividad por el monopolio. Y esto obviamente nos lleva a un campo que deberíamos nosotros siempre cuestionar, la corrupción de los entes estatales, tan en boga en los últimos tiempos y tan cuestionada por la Contraloría General del Estado en nuestro país. Corrupción que por lo demás, en cambio, replica el gobierno, es
una corrupción que corresponde en su culpabilidad a las dos partes, porque se suele utilizar este argumento. Se dice, si no hubiera el particular que promueve la corrupción, no habría el funcionario que cae en la tentación. Vea, quien tiene y utiliza el Estado como instrumento de control de precios políticos, simplemente al empresario no le deja que su producto asuma los costos de producción o que compite en el mercado. Entonces, mediante el argumento del precio político, genera la coima, genera la corrupción. Y le dice, señor, yo no le subo el precio a su producto, le bloqueo su precio, señor. Y por debajo le dice, y le pide la coima. Esto es en América Latina y en el mundo entero. El control del sector estatal, el precio político, es el origen de la corrupción. Y lo hemos visto en ENAC, en Provida, en SNALME y en todos los entes que a diario el propio presidente Roldós y el propio presidente Hurtado han demostrado su desesperación porque es imposible de controlar. De tal manera que este concepto es muy importante dejarlo sentado. Y cuando yo hablaba de demagogia y democracia, creo que el problema debe manejarse diciendo que los problemas económicos deben resolverse con el corazón. Los problemas económicos se resuelven con soluciones económicas que dan los hechos de la naturaleza. Las oligarquías políticas. Aquí en el Ecuador existe un esquema oligárquico. Aquí yo, como ciudadano, yo no puedo participar en política porque no soy afiliado a un partido político. El Estado me obliga a que me afilie a un esquema donde predomina la élite, la directiva. Yo estoy seguro que el diputado Tama no estaría dispuesto a ceder su posición dentro del partido por un ciudadano que recién entra. Y así por el estilo. La lucidez. No existe lucidez cuando se manejan los fenómenos económicos y se produce escasez, carestía, mercado negro, corrupción y hambre popular. Yo pienso que el verdadero objetivo del pueblo es conseguir lo que yo dije al principio, en el menor tiempo posible, al menor costo, con el menor esfuerzo, la mayor cantidad de bienes para la mayor cantidad de ciudadanos. Este es el verdadero objetivo del ser humano en el corto lapso de vida. Por otra parte, estamos haciendo un enfoque económico, pragmático y no dogmático. Dogmáticamente es posible hacer muchos planteamientos, pero es muy fácil decir yo soy reformista, yo soy progresista. Si progresismo se entiende, darle a la burocracia, a las élites doradas, locales o internacionales, el poder político y el poder económico del Estado y implantar el monopolio, eliminar la competencia, generar la escasez y, obviamente, la carestía de los pocos productos vitales. Los hechos actuales del Ecuador nos dan a nosotros la razón. Estado policía. ¿Qué mayor estado policía que se vive en los estados totalitarios y socialistas? Efectivamente, la mayor parte de la legislación es de corte socializante en determinados aspectos en muchos países del mundo y de América Latina, pero se da un fenómeno curioso. El Ecuador es un país donde se pagan cerca de 17 salarios por 12 meses de trabajo. Se trabajan semanas de 40 horas y se gana por 56, más del lapso corriente y normal de trabajo, 56 horas. En ciertos sectores aún hay más privilegios, pero creo que ni aún así encontramos, no obstante esa reformista, progresista y beneficiosa legislación pseudo-social. Yo no veo que hacia el Ecuador inmigran ciudadanos de otros países porque aquí hay un mejor nivel de vida como consecuencia de esa legislación. Al contrario, todo el mundo trata de ir a buscar el mejor nivel de vida en los países donde no hay precisamente este tipo de legislaciones, donde se gana más, se trabaja mejor y se consigue un mejor nivel de vida para sus hijos, una mejor educación, fuera de planteamientos dogmáticos, que lo hacen los políticos en muy buena fe, pero totalmente equivocados. Por una especie de boomerang, ahora tú fuiste el acusado, tanto de desenvolver un análisis no pragmático, sino demagógico,
e inclusive de pertenecerte a la oligarquía política, que en virtud de la ley de partidos de ahora monopoliza el control de los mecanismos de esa índole, de suerte que es justo que tengas la ocasión de replicar. Gracias, Patricio. Sobre el asunto de fondo, yo creo que si es que las cosas fueran tal cual las ha planteado Rómulo López, no tendríamos casi razón de estar sentados aquí conversando, ni discutiendo sobre la razón de ser de la empresa y sobre los problemas del mundo contemporáneo. Porque los planteamientos hechos por Rómulo, pues, son ortodoxa y dogmáticamente liberales. Empresa es emprender, emprender con libertad, y esa libertad no puede ser vulnerada. Eso es factible cuando se respeta la libertad del empresario. La economía de mercado tiende a darle libertad al consumidor. La economía de mercado ha eliminado la miseria, etc. Todas estas frases que los televidentes las han escuchado en el contexto de las intervenciones, nos hacen ver de que realmente aquí estamos viviendo, o que, al menos, si es que desaparecería el Estado, y si es que desapareceríamos los políticos que nos decimos progresistas y que queremos hacer una reforma en este país, pues prácticamente habría para pensar de que en poco tiempo de que los empresarios manejen los negocios privados de ellos, y eso sea el Estado, a más de unos 3 o 4 policías que cuiden el suburbio de Guayaquil, pues prácticamente se han solucionado los problemas y estamos en un paraíso. Pero históricamente eso está negado, históricamente eso está negado. Y todo el siglo XIX, en que trató de fraguarse los postulados de la Revolución Francesa, hicieron inviable el modelo liberal. Y no solo que se ha hecho inviable y se ha descartado ya de las economías actuales el modelo liberal, sino que están descartándose actualmente, y hoy día estamos asistiendo a la crisis de los modelos neoliberales. Me explico. Toda la recesión que viven los países tercermundistas, fruto de la crisis del sistema capitalista mundial, está haciendo que los ecuatorianos y todos quienes estamos inquietamente siguiendo el quehacer del mundo, nos demos cuenta de que las fórmulas neoliberales no supieron estar a la altura de las circunstancias en el orden del manejo económico y del hecho económico del que ha hablado Rómulo, como hubiéramos deseado que estén. Esta recesión, ¿qué es lo que estamos viviendo? ¿Fruto de qué es? Es fruto justamente del sistema al cual Rómulo López le está echando una serie de excelencias, pues del sistema capitalista que está en crisis. Y el sistema capitalista, como está en crisis, y nosotros somos un país dependiente, pese a que hemos cumplido más o menos a lo largo de nuestro quehacer político como Estado las fórmulas neoliberales, más avanzadas a las fórmulas puramente liberales aquí sostenidas, nosotros también estamos frente a una crisis, a la crisis monetarista, al cambio de política de Estados Unidos y de los países desarrollados, industrializados, etcétera, que nos han puesto pues al borde del colapso económico. Y es que lo que hemos desarrollado, o el desarrollo que hemos cumplido, especialmente de la década del 50 en adelante, ha sido un desarrollo dependiente y un desarrollo hipotecado a los grandes intereses transnacionales y de las capitales industrializadas del mundo, que este rato decidieron subir las tasas de interés para que regresen sus capitales, y resultas de eso estamos en la situación actual. Esto por un lado. Luego, dando la mano con algo que decía el ingeniero Ayau, ciertamente que en términos estrictos aquí no estamos viviendo una economía de mercado. Economía de mercado que por lo demás no la consagra la Constitución política, como ha aseverado Rómulo. La Constitución política lo que hace es una declaración sobre lo que es el desarrollo dentro de una economía de mercado. Definición que hace la Constitución política que más o menos coincide con el planteamiento del ingeniero Ayau, pero no con la realidad de quienes son los sustentadores de la llamada economía de mercado. De suerte que lo que estamos viviendo aquí es la infiltración que se da por parte del sector empresarial en el quehacer político. Porque el quehacer político, y esto un poco toca aquello de las oligarquías políticas, el quehacer político no solo se la da en una sociedad como la nuestra a través de los partidos políticos, sino se la da a través de los llamados grupos de presión. Y las cámaras de la producción que han sido en el quehacer político ecuatoriano han sido a veces tan decisorias y más decisorias que los propios partidos políticos.
Y es así como cuando las cámaras de producción en el año 61 y en el año 70 abogan por una devaluación monetaria para favorecer a los sectores exportadores del país, la devaluación se opera, a despecho de lo que digan los partidos. Con la estructura orgánica que nos dejó Simón Bolívar. Es falso que el Ecuador sea un país liberal. Si en el Ecuador lo que se da es una estructura de 1830, donde la decisión no puede tomarla el pueblo que recaudó sus impuestos, sino que tiene que tomarla un burócrata que de repente se fue a radicar en la capital. Es decir, hay una concentración de poder en ciertos mandos medios que no permiten gobernar, ni siquiera a quienes se llaman progresistas. Es decir, este centralismo, esta estructura obsoleta del Estado, en manos de ciertas élites burocráticas endiosadas por los políticos, la cantidad de personas participando del salario. Y vea, señor, ¿qué es más conveniente? El señor aquel que ha endiosado el gobierno ecuatoriano cerca del aeropuerto, atrás de dos bueyes, un pobre hombre del campo, el labrador, dicen, o ese mismo hombre montado en un tractor propio de él, labrando la tierra. ¿Quién produce más? Ese capitalismo se lo damos al indio. Eso es lo que nosotros pregonamos. El capital en manos del pueblo, de los trabajadores, no de la burocracia, no del Estado, de esta entelequia mixta y ficticia creada por ciertos políticos. Y si es que por un instante al menos tendemos ya la mirada sobre el panorama conjunto de Latinoamérica, ¿cuál sería en fórmula la sugerencia suya para lograr aquello del mejoramiento en los niveles de vida, que es una necesidad tan clara de justicia y tan urgente de concretar? Yo creo que si vemos la historia de la depresión de los 30 para acá, cuando muchos países de Latinoamérica eran relativamente más prósperos y se lanzaron por la intervención económica, como decía el diputado Tama, demuestra que no ha existido una economía de mercado, porque lo decía muy claramente que todo el sistema de intervención económica que tenemos en toda Latinoamérica no es una economía de mercado. Y lo muestra también la proporción del gasto público al gasto privado que mencionaba Rómulo. De manera que si vamos a analizar la historia no le podemos echar la culpa a la economía de mercado del fracaso de Latinoamérica, puesto que estamos de acuerdo en que no ha existido. Yo creo que es un